Buenas tardes doctor. Voy a hablar sobre las teorías de Roxin anteriormente ya revisadas y empezamos por la primera teoría, que es la teoría de disminución del riesgo. Dice que esta teoría no se imputa penalmente si la persona con su conducta reduce un riesgo ya existente, ¿no? Aunque pues si bien es cierto, esta causa un daño menor. Aquí se valora que su acción evitó un mal mayor y este es similar al estado de necesidad. Lo podemos observar en dos ejemplos. Vemos el ejemplo número 1, un conductor que ve a un niño a punto de ser atropellado por un camión, pues da una vuelta supremamente veloz para poder salvarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en la maniobra choca contra un póster y la persona que iba como copiloto se fractura un brazo. Entonces, aunque hubo una lesión, si bien es cierto, podemos observar cómo la vida del niño se salvó. Entonces, por lo tanto, no se le imputa penalmente. Hay otro ejemplo, como lo podemos decir, un vigilante que ve a un intruso armado ingresando a una escuela. Este dispara para poderlo neutralizar y le hiere un brazo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo está evitando una masacre. Entonces vemos cómo el disparo fue una lesión, sí, pero pues también se puede observar cómo evita un daño mucho mayor. Ahora bien, tenemos la teoría de la creación de un riesgo prohibido, en donde dice que solo hay imputación cuando la persona crea un riesgo que básicamente la ley lo prohíbe, y este riesgo, pues sin embargo, es el que causa el resultado. Entonces, si el riesgo no fue generado por su conducta, por su propia conducta, pues no se le puede atribuir responsabilidad penal. También lo podemos observar en dos ejemplos. Existe una persona que desea que su rival tenga un accidente, se tropiece con algo, ¿no? Y le regala una bicicleta que está vieja. ¿Qué pasa? Que el accidente ocurre semanas después por falla de los frenos de esta bicicleta, pero pues se prueba que las fallas que tenía la misma eran anteriores y que no fueron causadas por alguien que le regaló esa bicicleta, es decir, la persona rival. Entonces vemos que no se le imputa. ¿Por qué? Porque no creó el riesgo básicamente. En un ejemplo adicional, también podemos observar cómo un estudiante que le desea el mal a otro estudiante le recomienda a propósito una bebida energética. Esta bebida es supremamente fuerte, sabiendo que este sufre de ansiedad. Pero ¿qué pasa? Que la persona no consume esa bebida, sino que consume otra que tenía una mezcla tóxica y pues accidentalmente se la bebe. ¿Qué pasa? Que el riesgo letal no fue creado por el autor. Sin embargo, pues vemos que aquí no hay esa imputación objetiva. Bien, como tercera teoría podemos ver la teoría del aumento de riesgo permitido. Como su propia palabra lo dice, existen entornos donde ciertos riesgos son legales, ¿no? Como por ejemplo el deporte o profesiones que son específicas. Pero si vemos que una conducta aumenta ese riesgo fuera de lo permitido y esto produce de alguna manera un daño, sí se le imputa penalmente. Ejemplo, durante una exhibición de motos, podemos decirlo así, uno de los pilotos hace un truco no autorizado, ¿no? Que implica lanzarse de una rampa sin las protecciones reglamentarias. ¿Qué pasa? Que este choca con un espectador y lo mata definitivamente. Entonces sí se le imputa. ¿Por qué? Porque excedió los límites de riesgo permitido. En un ejemplo número 2 podemos ver cómo un chef de un restaurante japonesa manipula un pescado crudo sin seguir los protocolos correspondientes de refrigeración que son exigidos básicamente, ¿no? Entonces, dentro de todo el público que tiene este chef, uno de sus clientes muere por intoxicación. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque cocinar implica un riesgo, si bien es cierto, aquí sí se aumentó ese riesgo de forma indebida, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo tanto a esta persona sí se le implica la imputación, sí se le aplica la imputación, porque esta persona no cumplió con los parámetros reglamentarios, podemos decirlo así. Bien, y por último tenemos la teoría del ámbito de protección de la norma. En esta teoría bueno, en mi caso me llama mucho la atención porque dice que a veces el resultado no es el tipo de daño que la norma intentaba evitar, por decirlo así, o simplemente pues es una consecuencia secundaria no previsible.
Entonces, si el daño no cae dentro del propósito protector de la norma violada, pues no se imputa penalmente. Entonces, vemos dos ejemplos que tenemos. Como ejemplo número uno, la desviación causal. Vemos como un guardia de seguridad empuja a un ladrón para evitar, podemos decir, un robo, ¿sí? El ladrón, pues, ¿qué pasa? Que cae y se raspa, ¿no? Lo llevan al hospital, donde lo atienden los médicos y le colocan mal una inyección y entra este ladrón en coma. La lesión fue leve, sí, sí, es cierto, pero el resultado, pues, que fue el coma, fue por un mal procedimiento médico. Entonces no se le imputa al guardia, ¿ya? ¿Por qué? Porque no era un riesgo que él creó ni que la norma buscaba evitar. Por último ejemplo, por segundo ejemplo y último, tenemos la consecuencia secundaria, en donde vemos que una persona lanza pintura en una fachada de un edificio en manera de protesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una señora ve la escena desde la ventana de su casa y pues esta señora se asusta. Al mismo tiempo tropieza y cae por las escaleras, rueda por las escaleras. Entonces, aunque hubo una conexión, básicamente esa caída no era el tipo de daño que la norma como tal lo predice, es decir, contra el daño a la propiedad. Entonces vemos cómo esto sí intenta prevenirlo, entonces por lo tanto tampoco se le imputa a estas personas algún tipo de tipo penal.